Amado Dios, le damos la gloria al Señor que nos ha permitido una nueva oportunidad de conectados, congregados, aunque a la distancia, pero nuestros corazones están muy cercanos el uno del otro. Le damos la gloria a Dios porque podemos retomar este devoción. Teníamos 3 días que no lo emitíamos porque a la verdad me encontraba ocupado haciendo una obra social con un grupo de pastores amigos. Estábamos llevando algunas ayudas de carácter económico de parte de una empresa propiedad de un pastor amigo nuestro, y estábamos también predicando el evangelio por todas y cada una de las calles de la población de Suán, en el departamento del Atlántico. Y ayer terminamos nuestra labor muy tarde, regresamos a Barranquilla bastante tarde, pero ya hoy estamos dispuestos, así que le damos la bienvenida a todos los hermanos de la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. Le damos la bienvenida a todos los amigos que habitualmente se conectan con nosotros y que ya se están conectando, Le damos un saludo cordial, un fuerte abrazo a todos esos hermanos, a todos los amigos que ya se conectaron, y a los que van llegando le decimos que invite a sus familiares, invite a sus amigos, a sus contactos a unirse a esta nueva emisión de... Queremos compartir con ustedes un tema que es de actualidad, referente a lo que está pasando en este tiempo presente en toda la humanidad. Esta afectación en salud que estamos viviendo la humanidad entera. Van más de 100,000 muertos ya a causa de la pandemia del coronavirus, y los científicos y los gobernantes prevén que serán muchísimos más los que van a caer. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos guarde. Pero amados, debemos estar preparados para cualquier cosa, tenemos que estar preparados. Así que los invito a reflexionar en este tiempo de cuarentena. Aprovechémoslo, amigos, hermanos, para volvernos a la palabra de Dios, a volver a escudriñar, a volver a estudiar, a volver a meditar en la palabra de Dios, porque se hace estrictamente necesario, se hace muy necesario que nosotros volvamos a estudiar la palabra de Dios, porque el enemigo no descansa. El enemigo, el maligno, sigue haciendo su obra en medio de las naciones. Él no está en cuarentena. Él sigue utilizando a sus ministros. Él sigue utilizando a sus siervos para engañar. Así que los invito a escudriñar la palabra de Dios. Los invito a estudiar la palabra de Dios. El Señor nos hace esa recomendación, a estudiar la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así declara la palabra de Dios. Y hacía referencia porque lo que le voy a contar le va a parecer un tanto gracioso, pero hay una cadena de WhatsApp que se ha filtrado por ahí, lo han compartido a través de las redes sociales por muchos medios, y es la última herejía. Pudiéramos decir, aunque la última hasta hoy, porque se levantarán otras muchas más. Y es que supuestamente una niña de 10 años tuvo un sueño, un éxtasis, una revelación de Dios, entre comillas, donde Dios le mostraba a ella que si usted abre la Biblia y encuentra un cabello, o un pelo, como digo ella, o un cabello, usted encuentra desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted llega a encontrar un cabello, tome eso como una señal de Dios. Entonces usted coge ese cabello y lo echa en un vaso de agua, lo revuelve muy bien, luego saca el cabello y se toma el agua, y eso mata el coronavirus. Amados, ese es el engaño del diablo, es el engaño del maligno. No haya cómo entorpecer la obra
que los verdaderos hombres de Dios hacen en este tiempo, y es predicar con verdad la palabra de Dios. Amado, ¿quién puede creer eso? Preguntará usted. Pero pastor, ¿quién puede creer eso? Déjeme decirle que hay gente que lo cree. ¿Sabe quién lo cree? Aquellos que no estudian la palabra de Dios, aquellos que no creen en la palabra de Dios. Y esta especie de misticismo, de superchería, ha sido practicada durante mucho tiempo. Mire que hay personas que tienen aseguranzas en sus carteras, en sus bolsillos, de los pantalones, de las camisas. Tienen guardado allí un corazoncito hecho con cuerina. Por dentro lo que tiene son 3 semillas de naranja o cualquier otra bobada. Y ellos ponen su fe y son engañados, son víctimas de su propio invento. Amado, la verdadera seguridad del creyente está en Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. De seguro, aquí mis hermanas que ya están conectadas, usted abre su Biblia, puede hacerlo, y va a encontrar más de un cabello. Va a encontrar más de uno. Yo que siempre uso el cabello corto, porque hace muchos años uso el cabello bastante corto. Y cuando abro mi Biblia encuentro unos cabellos largos. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde salieron estos cabellos? Son los cabellos de mi esposa o de mis hijas, que a veces agarran, o si dejo la Biblia allí, esos cabellos vuelan con mucha facilidad y aterrizan en la Biblia y uno la cierra sin darse cuenta. Así que les invito, no coma cuentos, no coma cabello, coma Biblia. Le damos la gloria al Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, y para ello vamos a ir a la Biblia, que es el fundamento de nuestra fe. Le damos la gloria al Señor. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que ya se están conectando. Hay algunos hermanos que me llamaron, otros me enviaron sus mensajes, pero ya estamos aquí. No se preocupen, estoy bien. Le damos la gloria a Dios. Un poco cansado, pero fortalecido en el Señor para poder seguir haciendo su obra gloriosa. Le damos la gloria a Cristo para siempre. Bueno, mis amados hermanos, los invito a estar leyendo en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones se encuentra pacto. El libro de Lamentaciones se encuentra en el Antiguo Pacto, está después del libro del profeta Jeremías. Así que los invitamos a leer en el capítulo 3, versículos 39 y 40. Vamos a esperar que usted se ubique ahí en su Biblia. Capítulo 3, versículos 39 y 40. ¿Quiénes se están conectando? Ingenieros de audio y de video. Acá nuestro hermano Nicolás es el ingeniero de audio y video, y él es el que nos informa quiénes se han conectado, para enviarles un saludo desde acá, desde la mesa de trabajo. Le damos la gloria al Señor. Mientras usted ubica ahí en su Biblia, Lamentaciones, capítulo 3, versículos 39 y 40. Le damos la gloria al Señor. Le damos la gloria a Cristo para siempre. Le damos la bienvenida a la hermana Cari Paola, al hermano Moy Saavedra. Le damos la bienvenida a Brianne Sempron, al pastor Eduardo Verdugo Reyes. Pastor, Dios le bendiga. Gracias por estar en sintonía. Allá a ese gran amigo, a Roger Rodríguez Ramos, desde Curazao. Le damos la gloria a Dios porque ya se están conectando. Le enviamos un saludo allá a la señora Sonia Rosa Ariza Muñoz y a su familia, mi suegra. Dios le bendiga. Y a todo, a la amada amiga Romery Escobar, le damos la gloria al Señor. Vamos a leer entonces la preciosa palabra de Dios para entrar así en el tema que hoy nos ocupa. Dice así la preciosa palabra de Dios: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Vamos a leerlo nuevamente.
¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Es una pregunta. Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Vamos a orar, Señor y Dios que estás en gloria. Padre eterno y soberano Rey, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, por todo el bien que nos has hecho, por todo lo bueno y delicioso que de tu mano hemos recibido. Pero también te damos gracias, Señor, por las luchas y por las pruebas, por las dificultades, Señor, por las adversidades, porque sabemos que a los que a ti te aman, todas las cosas obran para bien, Señor. Lo creemos porque todo está en tu mano, todo está en control tuyo, Señor. No hay nada que escape a tu conocimiento, Señor. Tú tienes el control desde el principio y eternamente lo tendrás. Dios mío, gracias, porque si aún estamos en pie, si aún estamos respirando, si hoy podemos estar reunidos aquí en este hogar de la familia Charri para emitir este video, ha sido por tu gracia. Si mis hermanos y nuestros amigos se pueden conectar, Señor, en este momento para participar de este video, es porque a ti te ha placido así. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Dios mío. Te pedimos que nos acompañe hoy la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, Espíritu de Dios, que sea usted dirigiéndonos en esta hora, que sea usted guiándonos, enseñándonos, Señor. Que sea usted, Dios mío, reprendiendo toda obra del enemigo, Señor. Toda obra maligna que quiera levantarse contra la emisión de este devocional, Señor amado. Que sea usted, Señor, tomando control de cada situación. Y que usted derrame de su gracia, Señor, y de su poder sobre nosotros hoy, Dios mío. Que esta enseñanza sea solo para la gloria de tu nombre santo, Señor. Que tu nombre pueda ser exaltado, Señor, a través de esta enseñanza, Dios mío. Te rogamos en el nombre de Jesús, escóndenos detrás de la sombra de la cruz de Cristo, para que solo tú seas visto, Señor, para que solo tú seas creído, para que solo tú seas exaltado, para que toda la gloria y la honra sean siempre para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria a Dios. Bienvenido, hermano Joan. Bienvenido a Isabel, pastora, Dios le bendiga. Manuel Gardía Cuenta, Luelena de la Ova, hermana, Dios le bendiga. Le damos la bienvenida a Farud Mauri y a todos los hermanos que se están conectando en este momento. Bueno, hermanos, nos comprometimos hoy a enseñar acerca de este pasaje, un libro que muchas veces no le prestamos mucha atención. Y es uno de los libros más preciosos, más hermosos, más dicientes en cuanto al carácter de Dios que tiene la Biblia. Y bien haríamos nosotros, los creyentes de Cristo Jesús, leerlo detenidamente, leerlo con amor, con el deseo de aprender, en oración, pidiendo al Espíritu de Dios esa guía gloriosa y que Él nos ayude a retener y atesorar en nuestro corazón esta enseñanza gloriosa que encontramos en el libro de Lamentaciones. Para comenzar, podemos decir que el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Jeremías, un hombre de Dios, a quien Dios llamó, al igual que a usted, al igual que a mí, al igual que a todos sus siervos. Dios lo llamó desde antes de la fundación del mundo. Porque todos los siervos de Dios, todos los que hemos sido salvados por la sangre preciosa de Cristo, fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Pero el libro de Jeremías testifica que Dios lo llamó desde el seno materno, desde el vientre de su señora madre. Ya Dios lo había escogido, y no solamente lo escogió, sino que lo había comisionado para ser su profeta, para ser su portavoz, un hombre que hablara la palabra de Dios, un hombre que cumpliera la palabra de Dios. Y este profeta tenía una característica muy preciosa, muy hermosa. Si la Biblia dice de David que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no sé cómo calificará usted a Jeremías. Pero Jeremías era un hombre que tenía un corazón tierno.
Era un hombre que lloraba con mucha facilidad. Era un hombre que se afligía de ver la conducta de su pueblo Israel, de ver cómo el pueblo de Dios había abandonado la palabra de Dios, cómo se habían desechado las enseñanzas del Señor y andaban en la maldad de su corazón, en el desafuero de su alma, haciendo las cosas que a Dios no agradaba. Y eso producía un enorme dolor, una enorme aflicción en el corazón de Jeremías. Pero a pesar del carácter de Jeremías, Jeremías no era un hombre débil. El hecho de que llorara con mucha facilidad no significa que él era un hombre débil. No. Tanto es así que Dios lo escogió a él, a pesar de su corazón, a pesar de su carácter. Dios lo escogió a él para llevar un mensaje contra su propio pueblo. Y no era cualquier mensaje, era un mensaje duro, era un mensaje de exhortación, era un mensaje de reprensión, era un llamado al arrepentimiento. Para cumplir esta comisión debe ser un hombre realmente fuerte, un hombre al que Dios apoyara, un hombre que hubiese sido llamado verdaderamente por Dios. Así que le damos la bienvenida a Yulibet Vanegas y a Herley Villafañe. Le damos la gloria al Señor porque aún se están conectando otros hermanos a esta emisión de este video. Espero que los hermanos de la Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria ya estén conectados. Le damos la gloria al Señor. Pero amados hermanos, y el profeta Jeremías era un hombre dispuesto para Dios. Y si usted lee Lamentaciones desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, se va a dar cuenta que el capítulo 1 y el capítulo 2 son un acróstico. Cada uno empieza con la primera letra del alfabeto griego y termina con la última letra del alfabeto griego. Los capítulos 1, 2, 4 y 5 tienen 22 versículos cada uno. En cambio, el capítulo 3 tiene 66 versículos. Es un capítulo muy hermoso. Le damos la gloria a Dios. Y este hombre, amigo hermano, este hombre sufría lo indecible. Porque, escúcheme bien, la ira de Dios iba a ser derramada sobre su propio pueblo, sobre la ciudad de Jerusalén. Y Jeremías lo sabía porque Dios se lo había dicho y lo había mandado a predicar ese mensaje. Y ellos decidieron rechazar al profeta de Dios, decidieron rechazar al hombre de Dios, desecharon la palabra de Dios, desecharon el mensaje de Dios. Y usted puede ver en Lamentaciones a Jeremías parado frente a la ciudad de Jerusalén, llorando y lamentándose por la suerte que le había tocado correr por causa de su desobediencia, por causa de su pecado, por causa de su maldad. Y Jeremías lloró frente a la ruina de Jerusalén, frente a la destrucción de Jerusalén, porque él tuvo que estar allí sufriendo el embate y el poderío del rey Nabucodonosor cuando invadió Judá y destruyó a Jerusalén y quemó el templo y llevó esclavos aún al profeta Jeremías, siendo un adolescente, un joven, fue llevado a la cautividad. Le damos la gloria a Dios. Jeremías era un hombre amado de Dios y odiado de su propio pueblo. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y al igual que Cristo, Jeremías lloró frente a la ciudad de Jerusalén por los acontecimientos de ese tiempo. Y Cristo también, sentado frente a Jerusalén, se lamentó y lloró el Señor. Una de las pocas veces que la Biblia dice que Cristo lloró, lo hizo frente a Jerusalén. Y lo hizo por el tiempo profético
que representaba aquella oportunidad. Jesús sabía lo que le iba a suceder a Jerusalén y que le ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito envió a su hijo Tito e invadió a Jerusalén y quemó el templo. Y aquel juicio de Dios fue algo verdaderamente duro. Amados, mire cómo empieza el libro de Lamentaciones. Cómo ha quedado solitaria la ciudad populosa. Cómo se convirtió en viuda la grande de las naciones. La princesa de provincia se ha tornado tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas cubren sus mejillas. No tiene a nadie que la consuele. Todos sus amantes, todos sus amigos le fueron infieles y ahora son sus enemigos. Judá ha marchado al cautiverio con gran aflicción y dura servidumbre entre los gentiles, a habitar sin hallar reposo. Entre las angustias sus perseguidores le han dado alcance. Las calzadas de Sión, que es otro nombre para Jerusalén, están de luto. Nadie asiste a la fiesta solemne. Todas sus puertas están desoladas. Sus sacerdotes lloran. Sus doncellas se afligen y ella misma está sumida en amargura. Qué cuadro tan diciente y tan patético para un hombre como el profeta Jeremías. Era testigo presencial del juicio de Dios sobre una ciudad, sobre una nación que decidió no creer a la palabra de Dios. Si sus adversarios han llegado a hacerle por amo, por dueño, y sus enemigos están felices, porque el Señor la ha afligido. Miren lo que dice la palabra de Dios. Para aquellos que dicen que Dios no envía juicios. Y usted me va a decir, bueno, pastor, eso era en el Antiguo Testamento. Y yo le voy a responder. La Biblia dice, porque yo no cambio. El Señor no cambia. Y es potestativo de Él. Es su potestad, su soberanía, enviar juicios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y les puedo probar por la palabra de Dios que en el Nuevo Testamento también hay juicios de Dios, aunque estamos en la gracia, en la dispensación de la gracia en este tiempo. Dice, todo el esplendor de la hija de Sión se ha desvanecido, sus príncipes han llegado a ser como siervos que no hayan pasto. Ya sin fuerza han marchado delante del opresor. En los días de su aflicción y angustia, Jerusalén se acuerda de todos los tesoros que tenía desde tiempos antiguos. La ciudad hermosa, la capital de muchas naciones, la hermosura de ciudad que era Jerusalén, ahora estaba devastada, ahora estaba arruinada, ahora estaba destruida. ¿Sabe por qué? Porque no quisieron escuchar al hombre de Dios, porque sus oídos estaban prestos para escuchar a sus falsos profetas y a sus falsos maestros, que siempre le profetizaban cosas buenas, siempre le decían, habrá paz y habrá seguridad, cuando Dios había dicho todo lo contrario. Amados, ¿por qué pasó esto? ¿Es acaso Dios injusto? ¿Es acaso un Dios cruel que se satisface en castigar, en arruinar, en asolar a su pueblo? No, amado. La respuesta está en el versículo 8 que vamos a leer del capítulo 1 y dice, Jerusalén ha pecado gravemente. Ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios había decidido enviar ese juicio tan duro contra su ciudad amada? Porque ella, es decir, sus moradores, sus habitantes, habían pecado gravemente, y dice, se ha tornado inmunda al ver su desnudez. Quien la honraban la desprecian y ella misma se avergüenza y se vuelve de espalda. Su inmundicia está en sus faldas. No ha tenido en cuenta su final. Fue humillada hasta el asombro y no tiene quien la consuele. Amados, retomamos el tema. Pastor, eso era para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios no hace eso. Pueden decirle que Dios sí lo hace. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos.
Pero a pesar de todo este juicio de la ira de Dios, de la justa ira de Dios, del justo juicio de Dios, Dios siempre se acuerda de su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice así la palabra de Dios. Dice el versículo 13, de los cielos lanzó un fuego que ha penetrado en mis huesos. Aquí Jeremías habla en tercera persona. Él habla como si la ciudad estuviera hablando por su propia boca. Y ellos reconocen que Dios había lanzado un fuego que había penetrado en sus huesos. Una red tendió a mis pies y me hizo caer hacia atrás. Me ha dejado desolada, apesadumbrada cada día. Amado, usted dirá, pero eso no fue de Dios. Eso fue una obra de hombres. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, era un conquistador de naciones y decidió conquistar a Jerusalén. Y dice que levantó baluarte contra ella, hizo sitio contra ella y finalmente la tomó. Amado, cuando estas cosas ocurren, si usted lee el libro de Lamentaciones detenidamente, se va a dar cuenta que el profeta y la ciudad reconocía que lo que les había sucedido era de la mano de Dios. Aunque fue un rey pagano, un hombre cruel como Nabucodonosor, quien quemó la ciudad, fue Dios quien lo envió. ¿Sabe por qué? Porque todo está en sus manos. No hay nada que ocurra si Dios así no lo permite. Y si Él lo permitió es porque era su juicio. Que Él usara a Jerusalén, si Él usara a Nabucodonosor para enviar su juicio, esa es su soberanía. También lo hizo con el rey Ciro y también lo hizo con otros reyes. Pero si Dios permite eso, es porque su justa ira, su justo juicio tiene que venir sobre la humanidad por la desobediencia del hombre. Mire lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 18. Justo es el Señor, porque yo me rebelé contra su palabra. ¿Quién se rebeló? ¿El profeta? No, la ciudad. Él está hablando en tercera persona, como si la ciudad hablara por él. Y él dice, justo es el Señor. Mire lo bueno que es reconocer que aún el juicio de Dios, que es duro, es por causa de la maldad del hombre, es por causa del pecado de la humanidad. Dice, justo es Dios, porque yo me rebelé contra su palabra. Oíd ahora, pueblo todo, contemplen mi dolor. Mis doncellas y mis jóvenes han marchado al cautiverio. Amado, es la mano de Dios que utilizó a un rey pagano para darles a ellos una lección que no deberían olvidar. ¿Sabe una cosa? Pasaron los años, volvieron ellos a su ciudad y se olvidaron del juicio de Dios. En este tiempo la iglesia está clamando, todos los ciudadanos de este mundo están clamando, para que Dios en su misericordia, aún los incrédulos, clamen, Señor, líbranos de esta pandemia. Y sabe, Dios es justo. Y si Él... Usted dirá, pastor, esta pandemia, este virus no vino de Dios. Y yo le voy a decir que sí. Usted me va a decir, esto lo hicieron en un laboratorio allá en Wuhan, China. Y yo le voy a decir que eso no le consta ni a usted ni a mí. No podemos aseverar o asegurar tal cosa. Pero si así fuere, Dios en su soberanía permite que surjan hombres malvados para traer juicio sobre las naciones que se han olvidado y han rechazado a Dios y a su palabra. Todo viene de Dios. Ese juicio, aunque sea ejecutado por hombres, vino de Dios porque Él lo permitió así, para darnos una lección que no deberíamos olvidar jamás. Pero si usted ve la historia de la humanidad, va a encontrar que ha habido otras pandemias antes que esta. Y pandemias peores que la del coronavirus. Y estoy seguro que en aquel tiempo también las naciones clamaron, también la iglesia clamó, también rogaron al Señor. Y Dios quitó aquellas pandemias
Y los hombres volvieron a olvidarse de Dios y volvieron a rechazar a Dios y a su palabra. Le damos la gloria a Dios. Podemos estar seguros que después que pase esta pandemia, cuando todo vuelva a la normalidad, muchos se olvidarán de Dios y de su palabra. Usted puede ver a través de las redes sociales, hay unas frases, unos memes, no sé cómo se llama esa cuestión, que dice que será lo primero que hagas cuando se acabe la pandemia. Algunos dicen, yo voy a buscar a Dios, gloria a Dios por eso. Otros dicen, volveremos a la iglesia con gozo y con alegría, gloria a Dios por eso. Otros dicen, nos está esperando otra corona, no el coronavirus, nos esperan las frías, las coronas de México. Y vamos a celebrar, y vamos a emborracharnos, y vamos a embriagarnos, y vamos a disfrutar. Y no se acordarán de Dios que nos va a librar de esta pandemia. Le damos la gloria al Señor. Amados, yo quiero leerle lo que dice el capítulo 2, el versículo 20, para ver cómo la humanidad se ha olvidado del Señor. Cómo la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Mire lo que dice capítulo 2, verso 20. Dice, oh Dios, considera y ve a quién has tratado así. Cuando la mujer ha ido a sus hijos, a sus niños mecidos aún en brazos. Mire la desgracia que había venido. El sitio del rey Nabucodonosor contra Jerusalén fue tan grande y tan cruel que las mujeres se comieron a sus propios hijos, los sacrificaban para no morir de hambre y se los comían aún a los niños de brazo. Amado, y en este tiempo está sucediendo exactamente lo mismo y quizás peor. Porque en aquel tiempo las mujeres se comían a sus hijos por hambre. Pero en este tiempo muchas mujeres asesinan a sus hijos en su propio vientre solo por vanidad, por deporte. No podemos olvidarnos tan pronto de lo que sucedió antes de la pandemia. En países como Argentina, como Chile, Brasil, Colombia, mi tierra, y otros países de Latinoamérica, los Estados Unidos y quizás países de Europa también, salieron grupos feministas, mujeres a la calle que en forma grotesca reclamaban el derecho a matar a sus propios hijos en su vientre y hacían burla de la palabra de Dios, montaron hasta puestas en escenas, hicieron obras de teatro donde Satanás el diablo, un hombre disfrazado de Satanás el diablo, derrotaba en una calle de alguna ciudad de esta Latinoamérica y derrotaba al Señor, lo vencía, lo destruía, y quemaron Biblias y rompieron Biblias e hicieron cualquier cantidad de aberraciones, mujeres desnudas sin pudor por las calles reclamando el derecho a asesinar a sus propios hijos, como si asesinar a un niño en el vientre fuera un derecho. Eso no es un derecho, eso es un pecado, eso es maldad del corazón de los hombres. Si allí las mujeres se comían a sus hijos por necesidad, estas los asesinaban por deporte y reclamaron como un derecho legal el poder matar a sus propios hijos, y aún muchos hombres apoyaban esta causa diabólica, esta causa criminal. Y si a usted le parece que esto no tiene
paralelo con la palabra de Dios. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 12. Los colgados de las manos, es decir, han sido crucificados, y los ancianos no fueron respetados. Eso está sucediendo en este tiempo, mi hermano. Aquellos que se dan de ser muy sabios, de ser muy estudiados, de ser muy inteligentes, se han tomado la atribución de hablar en lugar de millones de seres humanos para decir que los ancianos deben morir dignamente, y están promoviendo la eutanasia como algo sensato, como algo inteligente, como algo que es sabio. Eso es maldad. Eso es ir contra la palabra de Dios. Nadie tiene el derecho de arrebatar la vida a otro ser humano. Y decían estas mujeres: mi cuerpo, mi decisión. Las pro aborto. Mi cuerpo, mi decisión. Pero es que el cuerpo del feto, del embrión o del bebé en el vientre no hace parte del cuerpo de la madre. Es un cuerpo distinto. Es un cuerpo diferente, porque cuando una mujer pare, da a luz sus hijos, ella no queda incompleta, ella no pierde ninguna parte de su cuerpo, ella sigue quedando enterita. Así que eso prueba que el cuerpo en su vientre es otro cuerpo, no es su cuerpo, y no tiene derecho a destruirlo. Es criminal pensar de esa manera. Pero encontramos la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y otros organismos internacionales pronunciarse en favor de esta aberración, en favor de este crimen, porque han abandonado la palabra de Dios, porque han perdido todo temor al Señor, y hoy se creen como Nabucodonosor, señores y dueños de la vida de otro. Pero tiene que levantarse hombres como Jeremías, hombres como usted y como yo, a denunciar este crimen, esta maldad. No nos podemos quedar callados, porque Dios nos demandará a nosotros la sangre de esos inocentes. Amados, todo esto que está sucediendo, amado, es el juicio de Dios. Usted me dirá, es un virus que hicieron en el laboratorio. A mí no me consta ni a usted. Pero si así fuere, aún es el juicio de Dios, que ha usado a esos científicos criminales para traer un juicio sobre una humanidad que se rebela contra Dios, contra su palabra, contra su autoridad, contra su amor, contra su bondad, contra su paciencia. Y aún nosotros esperamos que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Amados, mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 6. La maldad de la hija de mi pueblo, refiriéndose a Jerusalén, es mayor que el pecado de Sodoma. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque el pecado de Jerusalén era mayor que el pecado de Sodoma. Léalo en el capítulo 4, versículo 6. La maldad de Jerusalén es mayor que el pecado de Sodoma. Y nosotros sabemos que el pecado de Sodoma es descrito en la Biblia como la homosexualidad rampante que había en aquellos días. La Biblia dice que desde el mayor hasta el menor de las ciudades de Sodoma y Gomorra y otras 3 ciudades vecinas era la homosexualidad. Y si usted considera que la homosexualidad no es un pecado, eso es su apreciación. Yo me ciño a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es un pecado, y si Dios dice que es un pecado, es porque es un pecado. Pero dice que la maldad de Jerusalén era peor que la de Sodoma.
Pero en Jerusalén no había tanta sodomía, no había tanta homosexualidad como había en Sodoma. ¿A qué se refieren, hermano? Sodoma y Gomorra eran ciudades que no conocían a Dios, no tenían pacto con Dios. Dios no se había revelado, no se había mostrado a ellos, aunque sabemos que todas las naciones han conocido del Dios viviente. Y Dios derramó su ira y su juicio justo sobre aquellas ciudades y los destruyó sin que mano humana interviniera. Dios hizo llover desde los cielos fuego y azufre y consumió aquellas ciudades. Es lo mismo que está pasando hoy, hermano. Usted que va a la iglesia, usted que se sienta en una banca de la iglesia, usted que ha escuchado la palabra de Dios, a usted que le ha sido predicado el evangelio de verdad, pero usted oye y hace caso omiso a lo que el Señor dice en su palabra, y luego se burla, luego se mofa, luego da la espalda a la verdad de Dios. Eso es peor que la maldad de Sodoma y de Gomorra. Cuando a usted se le predica el evangelio y se le dice que Cristo el Señor, siendo Dios, vino a esta tierra y tomó forma semejante a los hombres, se hizo semejante a los hombres para llevar nuestro pecado y nuestra maldad y librarnos de la condenación eterna, y usted da a esa verdad, su pecado es peor que el de Sodoma y el de Gomorra. Mire lo que dice la palabra de Dios que ocurría en Jerusalén. Dice, sus nazareos. ¿Quiénes eran los nazareos? Eran hombres que voluntariamente ofrecían un voto a Dios, el voto nazareo, que consistía en consagrarse para Dios, apartarse para Dios y vivir una vida en santidad que agradara a Dios. Y la señal del voto nazareo era que debían dejarse crecer el cabello hasta tanto durara el tiempo de su voto nazareo. No podían tomar ninguna clase de licor, ni vino, ni siquiera podían comer uvas pasas, ni siquiera los viejos de la uva lo podían probar. No podían acercarse a un cuerpo muerto, no podían contaminarse de ninguna manera. Y era un voto voluntario, y estos hombres eran admirados por la sociedad de Jerusalén. Los hombres los veneraban y los admiraban. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Sus nazareos eran más puros que la nieve, más blancos que la leche. Son rosados de cuerpo, cual corales, su aspecto como el del zafiro. Hombres que caminaban erguidos, orgullosos, pero solo era una apariencia externa. Eran nazareos como Sansón, por fuera, pero por dentro estaban llenos de pobredumbre, estaban llenos de desobediencia, estaban llenos de pecado, estaban llenos de maldad. Eso es la religión. Así era la religión de aquella época. Porque la religión es algo externo, la religión es algo que mostrar, pero que finalmente te llevará al mismísimo infierno. ¿Qué más dice? Hoy sus rostros son más negros que el hollín y en las calles no se les reconoce. Su piel se ha pegado a sus huesos, está seca como un leño. A causa de la invasión, estos hombres perdieron aquella apariencia gloriosa. Estaban muriendo de hambre. ¿Sabe usted que el hambre produce ennegrecimiento o oscuridad de la piel? Dios había enviado su juicio sobre aquellos que por fuera eran santos y por dentro estaban llenos de huesos de muertos y de pobredumbre. Amados, ¿qué más? Miren lo que dice el 4:13. Por los pecados de sus profetas. Esa era otra característica de la religiosidad de aquel tiempo. Hombres que se decían ser profetas de Dios, pero solo para sacar provecho económico, para tener fama, poder social, posición, estatus delante de los hombres.
los pecados de sus profetas. ¿Cuál era el pecado? Decir Dios me dijo cuando Dios no les ha dicho nada. Y esa es la plaga de este tiempo. Hay una pandemia que está atacando la iglesia del Señor en este tiempo y no es el coronavirus. Muchos cristianos han muerto. Hace poco murió un pastor apellido Arias, no recuerdo su nombre, el esposo de la hermana Jocelyn Arias. Y han muerto muchos pastores y muchos cristianos a causa del coronavirus. Pero sabe, la pandemia que está golpeando a la iglesia hoy, ¿sabe cómo se llama? Se llama falsos maestros, se llama falsos profetas, así se llama. Es por los pecados de sus profetas. Y luego dice, por la maldad de sus sacerdotes. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Es por el pecado de sus profetas, de aquellos que te dicen a ti que si vienes a Cristo, entonces Dios te dará casa, carro y beca, que tendrás los mejores, que vivirás una vida de opulencia, que te sobrará el dinero, que nunca enfermarás. Y eso es mentira. Déjeme decirle que si usted no conoce al Señor y no tiene problemas, lo invito a que se llene de problemas. Crea en el Señor Jesucristo y sus problemas van a empezar de verdad. Porque el Señor nunca prometió que si eres cristiano nunca te iba a pasar nada, ibas a sobreabundar en dinero y en bienes materiales y que ibas a ser muy apreciado de la sociedad. El Señor no dijo eso. El Señor dijo fue, he aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ese es tu llamado, ese es mi llamado. Como ovejas en medio de lobos. Cuando tú empiezas a predicar y a enseñar con verdad el evangelio, los primeros que te van a odiar son los cristianos falsos. Aquellos que mienten para sacar esos falsos pastores, esos falsos maestros que en medio de esta aflicción, en medio de esta pandemia, te llaman por teléfono, hacen videos y los suben descaradamente a las redes para decirte que le lleves su diezmo y sus ofrendas, que les pagues, porque ni siquiera dice que lo lleves, sino que les pagues. O sea, Jesús es el camino. Ellos son el peaje. Hay que pagarles a ellos para llegar a Jesús. Sinvergüenzas. Ladrones. Eso es lo que son. Ladrones. Perros mudos. Que no conocen al Señor. Pero así mismo se llaman profetas y así mismo se llaman pastores. Y así mismo se llaman siervos del Dios Altísimo. Si usted lee, amado, el primer libro del profeta Samuel, usted va a encontrar que la Biblia dice, y los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Dios Altísimo. Así dice el capítulo 1. Léalo en su casa. Primer libro de Samuel. Y dice, y los hijos de Elí, que era el sumo sacerdote de aquella época, se llamaban Ofni y Finés. Eran sacerdotes del Dios Altísimo. Pero en el capítulo 2, vaya sorpresa, dice la Biblia, y los hijos de Elí eran hombres malvados que no conocían a Jehová. Y decían que eran profetas, que eran sacerdotes de Dios. ¿Qué dice aquí la palabra? Por la maldad de sus sacerdotes y de sus profetas, Dios permitió ese juicio. Dios envió ese juicio contra Jerusalén. Y lo va a hacer contra la iglesia y lo va a hacer contra las naciones. Porque así está predicho en la palabra de Dios. Dice, los cuales, o sea, sacerdotes y profetas, derramaban en medio de ella la sangre de los justos. Pero usted dirá, pero pastor, en este tiempo eso no se ve. Sí, Señor, los profetas de hoy derraman la sangre de los justos en las calles. Y los sacerdotes, o pastores, sacerdotes,
también derraman la sangre de los justos en la calle. Cuando un pastor está de acuerdo con la práctica del aborto, es un criminal que derrama la sangre de un ser inocente en la calle de una ciudad. Cuando un pastor está de acuerdo con la práctica del aborto, es un asesino, porque su labor es exhortar, enseñar la palabra de Dios y prevenir el pecado. Así es. Así es. De pronto, después de este video, ya no voy a poder salir de mi casa. Bueno, Dios ha de guardarme. Puedo decir como dijo aquellos 3 muchachos frente a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cuando el rey le dijo: ¿estáis preparados, muchachos? Para que cuando suene la orquesta, el tamboril, el arpa, la zampoña, la lira, el tambor, el piano, el requinto, ¿estáis preparados para arrodillarse delante de mi estatua y rendir honores a mis dioses? Y aquellos muchachos dijeron: sepa, oh rey, que el Dios a quien nosotros servimos, Él nos puede librar de tu mano, y de tu mano nos librará. Pero si Él no quisiera librarnos, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de tu estatua. Eso se llama verdadera fe. Estaban dispuestos a morir por la causa de Dios. Amados, y en este tiempo tienes que levantarte así. Hay que levantarse así. Porque los cobardes no entran en el reino de los cielos. No entran. No tienen parte en el reino de los cielos. Por eso es que en aquel día, dice el Señor, muchos me dirán: Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios. Hicimos milagros, libertamos a los cautivos, hicimos campañas y cruzadas, teníamos canales de televisión. Y el Señor les dirá: a ustedes yo no los conozco, apártense de mí, malditos, hacedores de maldad. Así dice la palabra de Dios. Si usted no me cree, vaya al Evangelio de Mateo. Ahí dice, y lo dijo Jesús, no lo dije yo. Y sus sacerdotes y sus profetas derramaban en medio de la calle de Jerusalén la sangre de los justos. No es porque ellos mataran a la gente. Ellos permitían la mentira y la injusticia. No la denunciaban. Le damos la bienvenida al hermano Wilmer Charris. Le damos la gloria a Dios. ¿Sabe cuando un hombre de Dios, un pastor, un sacerdote, un ministro derrama la sangre de los inocentes? Cuando aprueba el matrimonio homosexual. Es un criminal. Es un mentiroso. Cuando aprueba, cuando permite que en su iglesia se sucedan estas cosas, solo porque aquel es el que más diezma, entonces eres un asalariado. Eres un falso. Y el que sirve al Señor por dinero es capaz de servirle al diablo por un mayor sueldo. Y así lo hacen. Amados, es triste escuchar por las emisoras de radio de mi ciudad ese llamado vehemente que hacen mentirosamente las emisoras de radio de Barranquilla, llamando a la gente a pactar con dinero para que Dios corte al coronavirus. ¿Sabe qué son esos pastores? Degenerados. ¿Sabe qué son? Ambiciosos. Hombres corruptos, privados de todo entendimiento.
no tienen temor de Dios. Son engañadores. El Dios de ellos es el dinero. Ellos no sirven a Dios, sirven a sus bolsillos, llamando a pactar a la iglesia, ni siquiera a los que se congregan en sus lugares de reunión, sino a toda la iglesia, a hacer ofrendas de paz con Dios. Habráse visto semejante mentira. ¿Cuáles ofrendas de paz? ¿Cuáles ofrendas de paz? Pastor mentiroso, ladrón. ¿Cuáles ofrendas de paz? Eso era para el Antiguo Testamento, para el Antiguo Pacto. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos que nosotros estamos bajo un mejor pacto, hecho sobre mejores promesas. Y que no tenemos que pactar con Dios, ni hacer ofrendas de paz, ni ofrendas votivas, ni mucho menos. Porque la Biblia dice muy clarito en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es lo que nos trae la paz. Nuestra fe en Cristo Jesús nos ha garantizado la paz. Estamos en paz con Dios. No necesito ofrecer ofrendas de paz y mucho menos en dinero. Porque habiendo sido justificado por la fe, estoy en paz con el Señor. Él es mi amigo. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué pides dinero para eso? Mentiroso. Eres mentiroso. Arrepiéntete. Vuélvete al Señor. Mire lo que dice la palabra. Capítulo 3 del libro de Lamentaciones, versículo 21. Vamos a bajar el tono. Mire lo que dice capítulo 3, versículo 21. Escuchen bien lo que les voy a decir. Esto recapacito en mi corazón, que me da nueva esperanza. Todo no está perdido. Iglesia, todo no está perdido. Ministro, todo no está perdido. Tú que predicas mentiras, todo no está perdido. Tú que enseñas a pactar a los hombres por dinero, todo no está perdido para ti. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto recapacito en mi corazón, que me da nueva esperanza. La misericordia de Jehová nunca termina, sus compasión nunca se acaban. Qué glorioso es mi Dios. Qué glorioso es mi Cristo, mi Señor. Sus misericordias son para siempre y son nuevas cada mañana para ti y para mí. ¿Qué más dice? Nuevas son cada mañana, cuán grande es su fidelidad. Dios es mi porción, dice el 24. Dice mi alma, por tanto esperaré en él. Ministro, recapacita. Si tú de verdad crees que el arrebatamiento de la iglesia está a punto de darse, ¿qué piensas hacer con todo el dinero que tienes en los bancos? ¿Qué vas a hacer con tantas propiedades? ¿A quién se las vas a dejar? ¿Al anticristo? ¿O es que tú piensas que no es verdad lo que dice la Biblia acerca del arrebatamiento? ¿O es que tú prefieres quedarte para disfrutar de tus bienes y de tu dinero? ¿O es que tú quieres que tu familia no se vaya para que ellos hereden tus bienes y tu dinero? Hasta tal grado de maldad ha llegado tu corazón. Dice el 25, bueno es Jehová a los que esperan, al alma que lo busca. Bueno es el Señor a los que lo buscan, a los que esperan en Él. Bueno es llevar al hombre el yugo desde su juventud, la palabra de Dios sobre su cuello, que lo obliga a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más dice? Para ti y para mí, ministro.
que se siente a solas y guarde silencio, porque Él se lo ha impuesto. Damos la gloria a Dios. Amado, ¿sabe por qué Dios ha permitido esta pandemia? Esto es juicio de Dios contra la iglesia y contra las naciones que aborrecieron su palabra. Hoy día es tan peligroso hablar de la Biblia, del Evangelio, como en ningún otro tiempo. Hoy es tan peligroso hablar con verdad del Evangelio, porque los primeros en levantarse como enemigos tuyos serán aquellos que llevan Biblia, corbata o sotana. Amado, pero no todo está perdido. La Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así dice la Biblia, amado. Usted, mi hermano, arrepiente. Pastor, arrepentámonos. Vamos a arrepentirnos de verdad, pastor. Vamos a ser como Jeremías. Vamos a levantarnos frente a la ciudad en que Dios nos puso. Y vamos a llorar por ella. Vamos a hacer lamentación por ella. Vamos a decirle al Señor, mi pueblo y yo hemos pecado contra ti. Pero sabemos que tu misericordia es para siempre, Señor. Vamos a llorar delante del altar de Dios. Vamos a rogar delante de la ciudad. Por esa ciudad en que Dios nos puso. Vamos a clamar por sus habitantes. Y Dios hará su obra gloriosa. No es con pacto de moneda, mi hermano. No es con dinero. Dios no necesita tu dinero. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué tienes tú para darle a Dios si todo está en su mano? Todo es de Él. Aún lo que no alcanzamos a ver es de Él. Así que te pido a ti, hermano, que me escuchas, levántate. Vamos a predicar el Evangelio de verdad. Si tú de verdad crees que Cristo está a la puerta, ¿por qué no predicas con verdad el Evangelio? Vamos a orar, hermano. Señor, gracias te damos en esta noche. A ti, mi Rey. A ti porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias, Dios mío. Envía tu Espíritu sobre nosotros, Padre Santo. Envía tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Y arrebata de nuestro corazón tanta maldad, Señor. Arrebata de nuestro corazón, Dios mío, tanta mentira, Dios mío. Padre, ten misericordia, Dios mío, de los que hemos quebrantado tu palabra, Dios mío, de los que hemos predicado mentiras. Ten misericordia de nosotros, Señor. Límpianos, Señor, en esta noche. Límpianos con el poder de tu Espíritu. Envía tu fuego, Señor. Fuego santo para purificar nuestra vida, Dios mío. Nuestro ministerio, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti. Haznos volver a ti como al principio, Señor. Así como dijo el profeta Jeremías, me sedujiste, Señor. Fuiste más fuerte que yo. Me sedujiste y yo me dejé seducir. Y Dios no seduce con mentiras. Dios seduce con la verdad y con su Espíritu. Así que, amado amigo, amado hermano, déjate seducir por la palabra de Dios. No hay otro lugar donde ir. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús, Señor nuestro, hay salvación. Señor, yo he predicado tu palabra, Dios, conforme me ha sido dada en el corazón. Te ruego, Señor. Te ruego, Señor. Ayúdanos a seguir haciendo esta obra, Señor. Bendice a mis hermanos pastores, Dios mío, que con esfuerzo y dedicación, que con santidad y amor por tu nombre, hacen esta obra, Dios mío.
Bendice al pastor Gilberto Serrano, Señor. Guárdalo, Señor. Bendice al pastor Alejandro Mayarino, Señor. Bendice al hermano Freddy Acevedo. Bendice al hermano Sony, Dios mío. Al hermano John allá en Swan. Bendice al pastor Eduardo Verdugo, Señor. Guarda a ese varón, Dios mío. Guárdalo en tu mano, Dios mío. Bendice cada hombre y cada mujer, Dios mío, que predica con verdad tu palabra. Derrama tu espíritu, derrama ese denuedo, ese fuego, Dios mío, que sentía Jeremías en su corazón, para predicar con verdad tu palabra. Estamos. Haga mi Señor el Rey como bien le plazca con su siervo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amados, nos vemos mañana, 8 de la noche. Le damos las gracias al Señor. Que Dios les bendiga.